amén, de poder compartir con ustedes la gloriosa palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra santa de nuestro Dios en el capítulo número 8 de el Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Capítulo 8, Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Versículos, vamos a leer desde el versículo número 31, versículos 31 al 36. Gloria a Dios. Yo leo para ustedes y ustedes lo siguen ahí en sus Biblias, amados hermanos. Capítulo 8, el Evangelio según San Juan, versículos 31 al 36. Y les leo con la bendición de nuestro Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos titular esta enseñanza o este mensaje: la verdadera libertad. Amén, hermanos, la verdadera libertad. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos guíe en su palabra. A pedirle al hermano Rey Adán Orjuela, ¿dónde se encuentra el hermano Rey Adán? Que pase por aquí y nos dirija en esta oración. Gloria a Dios. Si está por ahí el hermano Rey. Gloria a Dios, hermano Rey, Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano, Dios le bendiga, buenas tardes. Levante su mano y adore al Señor por un momento. Dele gracias por la palabra. Su corazón, mi corazón, dispuesto está para oírla, para ser ministrado por ella. Verdaderamente, si Cristo nos ayudara en esta tarde, habrá libertad para nuestra vida. Padre que estás en el cielo, te adoro, te bendigo, te glorifico, te doy alabanza y te doy adoración. Reconozco tu misericordia, reconozco que tu palabra todo el tiempo en nuestra vida ha sido motor libertador de todo nuestro proceder, de todas nuestras maldades, Señor. Hoy una vez más acudimos a tu palabra, esperamos en ella, Señor, confiamos que tu palabra nos ayudará, nos libertará, tu palabra salvará, tu palabra libertará al cautivo, romperá las cadenas del infierno y del diablo, Padre. En esta tarde, Dios mío, confiando en tu palabra y estando a tus pies y a tu mesa, reconocemos el poder de ella, la gracia de ella. Usa a tu siervo poderosamente. Oh Dios mío, permite que el Espíritu de Dios tome sus labios, su corazón y su mente, para que la fortuna, aleluya, y la bendición de tu palabra llegue a nuestra vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dele gloria al Señor, dele un aplauso al Eterno. Puede sentarse, hermano, para saludarlos. Ya hice la oración, pero los saludo cariñosamente. Saludo al hermano Alberto Cerrato, a su familia, a los pastores amigos míos, al pastor acá de la iglesia y a todos, hermanos. Así que sigámonos gozando en la bendita presencia del Señor, hermano. Dios le bendiga y estemos atentos al poderoso mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, damos gracias al Todopoderoso. Amén. Yo creo que podemos adorar un momento más al Señor.
incline ahí su rostro donde está usted, hermano, y adore a Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra adoración. Y el Señor se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que puede levantar su voz y decirle al Señor que usted le ama. Dígale al Señor: Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Gracias, Dios del cielo. Gracias te damos, Señor. Queremos tener un ambiente de libertad y de gloria. Queremos tener un ambiente donde tu Espíritu Santo se pueda mover, donde la libertad del Espíritu, Dios mío, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad gloriosa que tú quieres dar a cada vida. Gracias, eterno Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, el libertador, el Salvador, el que tú has enviado a morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te alabo, Padre mío, porque tú has cambiado mi vivir. Yo te alabo, Padre mío, porque tú has cambiado mi lamento en gozo. Yo te alabo, Padre mío, con amor puro y sincero, como el que me dio Jesús. Yo te adoro cada día con mi alma y con mi mente y con todo el corazón. Cuando me acuerdo, Señor, de lo que era y ahora soy. Cuando me acuerdo, te alabo con el alma. Cuando me acuerdo, Señor, de lo que era y ahora soy. Cuando me acuerdo, te alabo con el alma. Yo te alabo, Padre mío, porque tú has cambiado mi vivir. Yo te alabo, Padre mío, porque tú has cambiado mi lamento en gozo. Yo te alabo, Padre mío, con amor puro y sincero, como el que me dio Jesús. Yo te adoro cada día con mi alma y con mi mente y con todo el corazón. Cuando me acuerdo, Señor, de lo que era y ahora soy. Cuando me acuerdo, te adoro con el alma. Cuando me acuerdo, Señor, de lo que era y ahora soy. Cuando me acuerdo, te alabo con el alma. Aleluya. Yo quiero más del Señor. Yo quiero más de mi Cristo.
Yo quiero más del Señor. Yo quiero más de mi Cristo. Quiero sentirle en mi ser, cantarle, adorarle, porque Él es mi Dios. Quiero sentirle en mi ser, cantarle, adorarle, porque Él es mi Dios. Aleluya, 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 aleluya. Quiero sentirle en mi ser, cantarle, adorarle, porque Él es mi Dios. Quiero sentirle en mi ser, cantarle, adorarle, porque Él es mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor eterno. Aleluya. Aleluya. El Señor, en su enseñanza y en su caminar en este mundo, anunciando las buenas nuevas de salvación y ejerciendo ese ministerio poderoso de milagros, amén, de sanidades, de liberación, de resucitar muertos, limpiar leprosos, hacer toda clase de milagros, de maravillas. Mucha gente le seguía, muchas personas, había muchas multitudes que le seguían, le apretaban. Amén, hermanos. Lo rodeaban, todos querían estar cerca de Él, todos querían tocarle. Amén. Algunos por curiosidad, otros por necesidad. Y aquellos que venían con fe, como aquella mujer del flujo de sangre, que decía: si yo tan solamente tocare su manto, seré salva. Amén. Estas personas que se acercaban al Señor, pues recibían lo que querían. Recibían su sanidad, recibían su milagro. Y eran muchas las personas que le seguían. Otros, como en una oportunidad, le buscaban, porque el Señor había alimentado a 5,000 hombres aproximadamente, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Multitudes increíbles, hermano, de gente. Amén. Que se acercaban al Señor, y Él los alimentó. Y luego Él envió a los discípulos. Esa tarde los envió. Ellos se fueron para el otro lado del mar, para Capernaum, y el Señor se quedó a este lado. Y se fue al monte a orar, y la gente se quedaron todos ahí, no se quisieron ir con los discípulos, porque dijeron: este es el profeta que nosotros necesitamos. Amén, hermanos. Porque les estaba dando pan. Ellos decían: este es el profeta, y quisieron tomarlo para hacerle rey. Pero el Señor, conociendo sus intenciones, se les escapó y se fue por allá lejos al monte. Y ellos quedaron ahí esperando que el Señor bajara. Pero pasó la tarde, el resto de día, y el Señor no bajó. Llegó la noche, la gente se quedó por ahí. Amén. Y esa noche el Señor, como a la tercera vigilia, bien avanzada la noche, el Señor empezó a caminar sobre las aguas. Y los discípulos no habían podido llegar. Amén.
porque había mucha fuerza, mucha tempestad, los vientos les eran contrarios y no llegaban. Hermanos, cuando ellos vieron al Señor, los discípulos se asustaron y dijeron: es un fantasma. Pero el Señor les dijo: no, yo soy. Amén, no temáis, yo soy. No temáis, yo soy, dice el Señor. Él es el eterno. Él es el que tiene todo el poder. Él es el que puede levantar al pobre. Él es el que levanta del muladar al pobre, del polvo de la tierra, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes de su pueblo, y hacerles heredar un sitio de honor. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos lo recibieron en la barca. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente, enseguida llegaron al otro lado. Cualquier tempestad que esté pasando por nuestra vida, tan pronto llega el Señor, se termina la tempestad. Amén, hermanos. Y llegamos a donde queremos llegar. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A su nombre. A su nombre. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y el Señor, viendo que porque las otras personas, cuando llegó el día, los que se habían quedado a este lado esperando que el Señor descendiera de la montaña, como no lo vieron, entonces cada uno empezó a alquilar las barcas y a irse. Cuando llegaron al otro lado, toda esa multitud, y encontraron al maestro al otro lado, ellos tenían una curiosidad. Ellos le preguntaron al Señor: Señor, maestro, ¿cómo es que llegaste aquí? Si nosotros vimos que no había ninguna otra barca, y tú te fuiste para allá, para la montaña, y no sabemos cómo llegaste aquí. Ellos no sabían que el Señor había caminado sobre las aguas esa noche. Cuando ellos estaban durmiendo, el Señor pasó por el lado de ellos, seguramente caminando sobre las aguas, y ellos no se dieron cuenta que el Señor había pasado al otro lado. Cuando llegaron, le preguntaron al Señor: Señor, ¿cómo llegaste aquí? El Señor no les respondió, no les satisfizo su curiosidad, sino que el Señor les dijo: de cierto me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Amén, hermano. El Señor es directo, ¿cierto? Alabado sea Dios. El Señor quiere que le sigamos, no por interés egoísta, no por llenar nuestro vientre. Como dice la palabra de Dios, que hay muchos que están trabajando, pero no para el Señor. Amén, hermanos. Sino que dice la palabra que su Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Amén, hermanos. Que trabajan supuestamente para Dios, pero lo hacen pensando solamente en sí mismos. Amén, hermanos. Pero el Señor quiere que trabajemos, porque Él dijo: trabajad, no por la comida que perece. Trabajemos no para llenar nuestro vientre, no con ese objetivo. Eso es añadidura. Eso viene por añadidura. El Señor dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. No tenemos que buscarlas. Tenemos que buscar al Dios Todopoderoso, y Él se encargará de alimentarnos. Él se encargará de vestirnos. Él se encargará de darnos lo necesario
para que podamos servirle con alegría. Entonces el Señor les dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. En el pasaje que se leía en San Juan 15, el Señor dice que sin Él nada podemos hacer. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Amén, hermanos. Él quiere que siempre estemos unidos a Él. Que siempre estemos unidos a Él. Cuando el Señor vio que todas esas multitudes le seguían, en otra oportunidad también les dijo, se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí. ¿Cuántos quieren seguir en pos del Señor? ¿Cuántos quieren seguir en pos del Señor? Levanten la mano todos los que quieren seguir en pos del Señor. Pero el Señor dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Anoche el Señor nos hablaba de echar fuera la capa, botar esas capas para que podamos ser libres, para que podamos servirle con libertad, para que podamos verdaderamente ser libres. Amén, hermano. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Él quiere que le sigamos con verdadera convicción, no por intereses egoístas, no para sobresalir, no para adquirir fama, ni adquirir riquezas. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Alabado sea Dios. El Señor dice: si alguno quiere seguir en pos de mí. Muchos judíos creyeron en Él. Al Él hablar en estos capítulos, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de San Juan, es una polémica que usted puede encontrar. Amén. El Señor les hablaba y los judíos le contradecían. Él les hablaba: yo soy el pan de vida, y ellos le decían: Moisés nos fue el que nos dio el pan. El Señor les decía: Moisés nos dio el verdadero pan del cielo, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan del cielo es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él es el pan del cielo. Y el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permanente en sí mismo. Amén, hermanos. Y algunos creyeron en Él. Algunos judíos creyeron en Él. A esos que creyeron en Él, el Señor les dice en este capítulo, en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Y dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La única manera de ser libres, la única manera de tener libertad, es conociendo la verdad. Amén, hermanos. Porque la mentira esclaviza, mi amado hermano. La mentira aleja al hombre de Dios. Aunque las gentes amen más la mentira,
Aunque muchos, como en el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, en el capítulo 30 de Isaías, el pueblo le decía a los profetas, decían a los videntes, no veáis. Y le decían a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Porque la gente prefiere oír la mentira. La gente prefiere creer a la mentira. La única manera de ser libres es conociendo la verdad. Es la única manera. Por eso el Señor, hermano, les dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Todos nosotros tenemos que permanecer en la palabra. Todos nosotros los que hemos creído, si usted le ha creído a Dios por medio de la predicación de la palabra, usted y yo tenemos que seguir agarrados, asidos de la palabra de vida. Amén, hermano. Y pidiéndole cada día al Señor que el Señor nos afirme. Amén, hermano. Mire, hermano, si todos los hermanos que asisten a la iglesia, hermano, fueran personas comprometidas con Dios, comprometidas con la verdad, los templos estarían en todos los cultos a reventar. Amén, hermanos. Habría una bendición extraordinaria de parte de Dios. Amén. Hermanos, tenemos que todos decidirnos a seguir la verdad, a seguir a Cristo, obedecer la palabra, obedecer al Señor. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Alabado sea Dios. Y mire, hermanos, qué terrible las personas, porque aquí dice que había algunos creyeron al Señor y el Señor les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero estas eran personas, hermanos, de esas personas que son contradictores, de esas personas que no aprenden a escuchar y a aceptar en silencio la verdad, sino que mire cómo le respondían. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Amén. Siempre estaban contradiciendo. Pero el Señor les responde, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo se llama el pecado que tanto le atrae a usted? Alabado sea Dios, que lo tiene esclavizado. Amén, hermanos. Porque el pecado esclaviza. El Señor dice aquí, amén, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Perdónenme la pregunta, ¿cuántos esclavos hay aquí? Alabado sea Dios. ¿Cuántos esclavos habrá? Porque el Señor dice que si permanecemos en su palabra, si la obedecemos, seremos verdaderamente libres. No hay otra forma, hermano, de ser libres sino guardando su palabra. Por eso el Señor dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si hay alguien aquí que se llama hijo de Dios y está esclavizado, quizás
como se decía ayer, mirando pornografía. Ahora que hay tanta oferta y tan fácil que es, está solamente a un clic. La pornografía está a un clic. Amén, hermanos. Amén, hermano. Eso esclaviza. Y dice el Señor que el que hace eso, el que es esclavo, no permanece en la casa para siempre. Llegará un momento en que tendrá que salir de la casa de Dios. Llegará un momento en que tendrá que salir de la familia de Dios. Amén. Por eso es que ha habido muchos que estaban con nosotros, pero tuvieron que salir, porque había algo que los tenía esclavizados. Y el esclavo no permanece. El esclavo no permanece en la casa para siempre. Puede que esté por un tiempo, pero no forma parte de la familia. Puede que esté sirviendo a la familia, pero no es parte de la familia. Por eso tenemos que examinarnos si estamos en la verdadera libertad o no. Amén, hermano. Amén, hermano. La mentira esclaviza. Si alguien aquí es esclavo de la mentira, le gusta mentir, es un esclavo. Y el esclavo no permanece para siempre. Amén, hermanos míos. El esclavo no permanece para siempre. Por eso Dios nos hace estas convocaciones para hablarnos, para escudriñar lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios, Dios usa la palabra como una linterna. Y Dios mete la palabra, hermano, la linterna de la palabra, alumbrando allá en los rincones más escondidos del corazón. Amén. Y Dios está mirando. Porque el Señor dijo, el esclavo no queda en la casa para siempre. Llegará un momento en que tendrá que salir. Amén. Él mismo saldrá porque no puede soportar. Hermanos, ¿y cuánta clase de pecados hay? Amén, hermanos. Pero todos esos pecados, hermano, el Señor nos da el poder para echarlos fuera. El Señor nos da el poder para echarlos fuera. El Señor nos da el poder para echarlos fuera. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Hay que echar fuera el pecado. El Señor dice, amén. Sigue en esta polémica con estas personas. Pero el Señor les dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué pecado le está esclavizando? No puedo nombrarlos todos los pecados, pero ¿qué pecado le está esclavizando? La lujuria, el mirar a una mujer para codiciarla en el corazón, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza. Santo es el Señor. La amargura. Dios odia la amargura, porque la amargura lleva a cometer cosas terribles. Amén. Y la amargura, hermano, dice la palabra del Señor que debemos mirar por nosotros mismos.
No sea que brotando, oiga, puede brotar. ¿Dónde brota? En el corazón. Puede brotar una raíz de amargura. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Hay que sacar esa raíz, pero rapidito. No hay que permitirle enraizarse allá en el corazón. Hay que sacar eso fuera. Toda raíz de amargura. Esa raíz de amargura le estorbará. Y no solamente eso, sino que contaminará a otros. Amén. Le estorbará para seguir en el camino del Señor. Y dañará a otros. Por eso, hermano, un corazón amargado hace daño. Amén. Dios no quiere la amargura en ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros debemos permitir que brote ninguna raíz de amargura. Porque el Señor nos ha dado las armas. Todos nosotros las tenemos. Todos nosotros tenemos el arma. Las armas que el Señor nos ha dado para echar fuera todo aquello que desagrada a Dios. No permitamos que ninguna raíz de amargura. No puede haber entre nosotros envidia. Amén. Personas que estén ahí envidiando, diciendo allá en su corazón: en la zona lo que hay es rosca, porque solamente pasan a los consentidos. Pero yo no tengo ninguna raíz de amargura por eso. Eso no me afecta para nada. Porque Dios sabe que mi corazón está limpio. Y que no tengo preferencias. Amén, hermanos. Sino que lo que pasa es que hay personas, amén, que son serviciales, con las que uno sabe que puede contar. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? El Señor no tenía roscas, pero había 3 de los 12 discípulos, 3 que siempre estaban con el Señor. Amén, hermanos. Los otros los podían acusar al Señor de que tenía rosca. Seguramente no, pero ellos no se dejaron llenar su corazón. Amén. Pero el Señor, cuando iba a ir a alguna parte, ¿a quiénes llamaba? Jacobo, Juan y Pedro. Tenía que ir a alguna parte. Venga Jacobo, venga Juan, venga Pedro. Y los otros no creo que se quedaran murmurando. Ellos estaban tranquilos. Ellos estaban también sirviendo. Amén, hermanos. Entonces lo que pasa es que el Señor ve quiénes pueden servir mejor. Amén. Porque el Señor le gusta delegar. Y a mí me gusta delegar. Y gracias a Dios, hermano, que estos siervos de Dios, amén. El hermano, por ejemplo, me dijo: hermano, es que eso es asunto de mostrar interés. El hermano me dijo: hermano, yo quiero que hagamos una confraternidad. Nos dijo en una reunión, creo, que nos dijo: hermano, yo quiero que hagamos una confraternidad en Cibaté. Quiero que hagamos una confraternidad en Cibaté. Amén. Y siempre a veces de pronto el temor de que tan lejos, que no sé qué, que los hermanos venirse de Bogotá para venirse para acá. Pero decidimos hacerlo. Yo ya le había dicho al Señor: hermano, hagámoslo en otra parte. Pero el hermano insistió, él me insistió. Yo le dije: hermano, hagamos la actividad en otro lugar. Y el hermano me dijo: hermano, yo quiero que la hagamos aquí en Cibaté. Y yo me meto allá y yo voy y busco, hermano, y hay un lugares y tal. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Cómo decirle que no? Le dije: hermano, adelante, hágale, hermano. Le apoyamos. La zona le apoya. Amén.
Y otros pastores también se ofrecieron para ayudar. Es un asunto de que demostrar interés. Y también, hermanos, hay que tener cuidado. Nuestro testimonio vale mucho. Porque uno a veces se abstiene de utilizar a alguien porque su testimonio deja que desear. Y uno no puede, hermanos, contar con alguien, con alguna persona, porque ha dado malos pasos. Y están en la mira. Amén, hermanos. Entonces, podemos contar con gente que tenga buen testimonio. Amén, hermano. Y que estén dispuestos a trabajar, que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros le sirvamos con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón perfecto. Porque el Señor dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, no murmure. Hermano, dígale a Dios, pídale a Dios como le pedía el salmista, le decía al Señor: Señor, pon freno a mi lengua. Amén, hermano. ¿Sabe lo que es ponerle freno? Ustedes saben que los caballos, amén, hay que ponerles algo, ¿cierto? Unas bridas, algo que, hermano, por donde el jinete lo guía. El caballo no puede ir para donde quiera, no puede ir desbocado. Tiene que tener una guía, y eso dice, hermano, que nosotros le ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan. Así hay que ponerle freno a la lengua. Porque la lengua, a ver, saquen la lengua, todos los que tienen lengua, a ver, quiero. Así no la saquen, yo sé que tienen lengua. Amén, hermano. Y la lengua es un miembro pequeño. ¿Cuántos han medido la lengua? Pero la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y la palabra de Dios dice: el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El hombre que no refrena su lengua, que no refrena sus labios, que no le pone freno a sus labios, esa persona no va a llegar muy lejos. Amén, hermanos. Porque, hermano, como dicen por ahí, el pez muere por su propia boca, ¿cierto? El Señor quiere hacernos libres de la murmuración. Como decía el hermano anoche, botar esa capa de la murmuración. Hermano, Dios, ¿por qué, hermano? ¿Por qué Dios insiste tanto en esto? Porque es un mal. La palabra de Dios dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenada. La lengua es un mal, dice que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Amados míos, esto no debe ser así. Amén. No debe ser así. ¿Acaso una fuente puede echar por una fuente de aguas puede echar agua dulce y amarga? No, hermanos. El Señor quiere hacernos libres, verdaderamente libres. Amén. Hermano, el Señor nos está hablando claro. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor nos quiere decir? Porque, hermanos,
Hay 3 enemigos con los que nosotros tenemos que pelear. Por lo menos 3, los más importantes, digamos. ¿Cierto? ¿Quiénes son? El diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Quién más? El mundo. Amén. El diablo, el mundo y uno mismo. ¿Y sabe cuál es el más peligroso de los 3? Uno mismo. Porque el diablo no lo puede usted obligar no lo puede obligar a pecar. El diablo no puede obligar a ninguno de nosotros, por pequeñitos que seamos. Por pequeñitos que seamos. El diablo no lo puede coger a usted y llevarlo de la oreja y hacerlo pecar. No, el diablo lo que hace es que insinúa. Amén. Por eso se le llama el tentador. Amén. Insinúa. Nunca olvidaré que uno de los hermanos de la iglesia, de la iglesia me contaba, hermano, y me quedó grabado en mi mente y en mi corazón, de cómo este hermano, no sé si ya lo había dicho, de cómo este hermano, Dios le mostró, yo creo que fue Dios el que le mostró, en un sueño, en una visión, el hermano no sabía bien, cómo una persona estaba desesperada y un demonio le hablaba al oído que se quitara la vida, que se ahorcara, que pusiera un lazo, colgara un lazo de una viga, hiciera un nudo y pusiera una butaca, se pusiera el lazo al cuello y después con sus pies apartara la butaca y quedar colgando ahí. Señor lo reprenda. Y ese demonio le hablaba al oído y le hablaba al oído que se ahorcara, que se quitara la vida, que la vida no valía la pena y tal. Y el hombre estaba tan desesperado que puso el lazo y hizo lo que el demonio le decía en su oído. E hizo exactamente eso, quitó la butaca y se suicidó, se mató. Y lo más terrible es que el hermano dice que cuando pasó eso, que el hombre quedó ahí colgando y perdió la vida, inmediatamente otro demonio vino corriendo y cogió esa alma. Y el demonio que le había estado hablando al oído le dijo: ve y tíralo allá al abismo, porque me voy por otros. Y el hermano dice que ese demonio fue y lo arrojó por allá a un abismo terrible. Y el hermano dice que ese grito tan espantoso, esa persona cuando cerró sus ojos aquí, o sea que murió aquí y se dio cuenta de la realidad espiritual, empezó a gritar desesperado y ya no había nada que hacer. Y su alma fue lanzada ya a las profundidades. Y ese grito espantoso. Eso es lo que sucede, hermano. Pero el diablo no puede obligarnos a hacerlo. El diablo lo insinúa. Amén, hermanos. Pero en el ser humano está el hacer lo que el diablo quiera o no hacerlo. Amén. Lo mismo el mundo. El mundo puede ofrecer muchas cosas. Como decía un poema del hermano Ortiz, el mundo invita y ofrece de inmediato una corona, la gloria de una poltrona y fama que a diario crece. Mas todo esto perece, la corona se corrompe, la gran poltrona se rompe, la espuma se desvanece. Si nos invita Jesús, no nos ofrece poltronas, pues antes de la corona hay que llevar la cruz. Si alguno en mis huellas quiere seguir hoy en pos de mí, tiene que negarse a sí y seguirme con su cruz a donde quiera que fuere. Alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que tomar la cruz. Hay que seguir al Señor Jesucristo. Amén. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Por eso tenemos que tener los ojos puestos en Él. Cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Él, no habrá diablo, no habrá mundo y no habrá carne que nos pueda apartar del Señor. Nuestra lucha más dura es con nosotros mismos. Nuestra lucha más dura es con nosotros mismos. Amén, hermanos. Por eso el Señor nos brinda su ayuda. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor nos pide y nos dice que le pidamos su ayuda. Tenemos muchas oraciones en las Sagradas Escrituras. En el libro de los Salmos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi pecado. Amén. Alabado sea Dios. Dice: límpiame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Amén. Y mi pecado está siempre delante de mí. No dice que está delante del Señor, sino delante de mí. Amén. Alabado sea Dios. El salmista le pide al Señor: Señor, no permitas que mis pies resbalen. Pero usted tiene que pedírselo, hermano. Usted tiene que pedirle al Señor: Señor, no me dejes resbalar, no me dejes caer, no permitas que mis ojos se desvíen, que mi corazón se desvíe tras la mentira y tras los que hacen iniquidad. No permitas que mis ojos vean la vanidad. Amén. Amén. El Señor pregunta: ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová. Amén, hermanos. Amén, hermanos. El Señor quiere que nosotros le pidamos: Señor, lávame, límpiame, guarda mis pies, no me dejes resbalar. Esa es la palabra. Por eso la palabra de Dios dice: cerca de ti. No preguntes: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, ¿cuántos quieren tener la verdad en su corazón? Oiga, hermanos, qué triste cuando más ellos siguieron respondiéndole y respondiéndole, hasta que el Señor les tuvo que decir: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué fue? Palabras tan duras, ¿verdad, hermano? Señor le dice así a todo aquel que no le rinde su voluntad al Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Oiga, hermanos, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escuche esta declaración tan terrible, hermano, que cuando uno la lee, uno dice: ¿cómo es posible? Si el Señor Jesucristo es la verdad misma. Y mire esta declaración que hace el Señor en el versículo número 45. Oiga, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Al único que dice la verdad no le creen, y le creen al diablo que dice mentiras a toda hora, porque es mentiroso y padre de mentira. Es tan mentiroso que él se cree sus propias mentiras. Él está convencido que le va a ganar a Dios. No ha dejado de caer hacia abajo, hacia las tinieblas y hacia el lago de fuego. Porque como les he dicho a los hermanos, y lo digo, al diablo todo le sale mal. Al diablo todo le sale mal. Ese pobre diablo no ha tenido ni una sola victoria, hermano. No la ha tenido y no la tendrá. Es un fracasado. Amén, hermanos. Es un completo fracaso ese diablo mentiroso. ¿Y sabe a quiénes logra engañar? A los que no son de Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios es salvo. El que es de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. El Señor es el vencedor. El diablo es un derrotado. Que el Señor lo siga reprendiendo. Hay poder en la sangre preciosa del Cordero. Hay poder en el nombre de Jesucristo. A su nombre sea la gloria, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El Señor es el libertador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo sea la gloria. Hermanos, voy a terminar. Hermanos, el Señor venció la muerte. Alguien dijo que no hay remedio para la muerte. Hay mucha gente que muerte, pero sí hay remedio para la muerte. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor en el capítulo 25 del libro del profeta Isaías santo es el Señor. Alabado sea el Señor. Capítulo 25, versículos 7 y 8. Mire lo que Dios va a hacer. Mire lo que Dios va a hacer, hermano. El Señor nos libra de la muerte también. No solamente del pecado, sino del poder del pecado. El aguijón del pecado, que es la muerte.
¿Cierto, hermanos? ¿Cuál es el aguijón del pecado? La muerte. ¿Y el poder del pecado cuál es? La ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 de Isaías 25. Y destruirá en este monte, o sea, en el reino de Dios, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Oiga lo que Dios va a hacer. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Por eso dice el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, usted ha conocido la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. El Señor por eso dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en el capítulo 13 de Oseas, capítulo 13, mire lo que Dios promete. Capítulo 13, versículo 14. Lo que el Señor promete. Escucha, hermano, esta promesa es para cada uno de nosotros. Oiga lo que el Señor dice: de la mano del Seol, es decir, de la mano del infierno. Esa es la traducción más correcta. Del primero sepulcro. La palabra Seol se refiere al sepulcro, ahí donde se entierran los cadáveres muertos de los difuntos que han fallecido. Amén, hermanos. Amén. Pero también habla del lugar donde van las almas de los que no se arrepintieron del pecado. Pero el Señor dice: de la mano del Seol los redimiré. Oiga, los libraré de la muerte. ¿Quién dice que nos librará de la muerte? El Señor Todopoderoso. Y el Señor le dice a la muerte, oiga lo que el Señor le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? ¿Cuántos le damos gloria al Señor? El Señor destruyó a la muerte para siempre. Le quitó su aguijón a la muerte. Y la muerte no se enseñoreará de nosotros. El pecado no se enseñoreará de nosotros. Amén, hermanos míos. El Señor le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dios, hermano, quiere hacerle libre. Yo no sé si usted quiere ser libre. Si alguien quiere ser libre, pase aquí al frente. De cualquier atadura que el diablo y el mundo o la carne lo tenga. El Señor quiere librar, el Señor quiere salvar, el Señor quiere sanar. La palabra de Dios sana. Quédense ahí de pie, amados hermanos, por favor, para que todos los hermanos puedan ubicarse aquí al frente en el